vamos a estar leyendo Primera de Pedro 1, del 3 al 16. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Cuando hablamos de la santidad del Señor, de la santidad de Dios, de la santidad que ahora de la cual nos hace participar a nosotros, y si tuviéramos que pensar en un libro de la Biblia, a mí el primero que me viene a la mente, transitando por los dos testamentos, ¿no? Es Levítico. A pesar de que habla de las leyes y en particular habla sobre cómo mantenerse. En primer lugar era una especie de compendio en cuanto a cuestiones que tenían que obedecer y llevar a cabo, en particular los sacerdotes, ¿no? Los levitas, por eso de ahí el nombre también. Pero también tiene que ver con cómo se iba a comportar el pueblo rodeado de estas naciones que lo iban a inculcar hacia adoración hacia otros dioses. Y Dios no quería que le pasara esto. Entonces le había dado una serie de indicaciones sobre cómo tenía que comportarse. Y podemos hacer tres grandes divisiones, ¿no? En Levítico. Aquello que tiene que ver con los sacrificios, aquello que tiene que ver con los sacerdotes y aquello que tiene que ver para con el pueblo. Referida en cuanto a la relación que tenía después el hombre de Dios, del pueblo de Dios, para con Dios y para con sus semejantes, ¿no? Y es tan rico que encontramos un montón de enseñanzas cuando lo empezamos a leer y a estudiar detenidamente. Yo estaba haciendo un pequeño repaso hoy sobre cómo estaban constituidos a grandes rasgos estos capítulos y estos grandes temas, y podíamos dividir los primeros 10 capítulos donde tenían que ver con la ofrenda, con el sacerdocio, y después del 11 al 15 o al 22 ya empezaba a hablar de otras cuestiones que tenían que ver más con lo humano, con lo secular, si se quiere. Y me llama la atención el primer... ¿hay una Biblia por acá? Sí.
en Levítico 11:1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿No es curioso? Venimos hablando de que los sacrificios, venimos hablando de que los sacerdotes, de cómo tenían que comportarse, qué cosas tenían que hacer, y de pronto, bueno, esta es la dieta que yo te mando. Parecía que fuera algo menor, sin embargo, ¿no? Y no lo era. Porque en realidad no es que Dios solamente se ocupa de lo sublime, de lo grandioso, de ponerlo, como decíamos hoy, ¿no? La Tierra en su lugar, los planetas en su lugar y que todos giren alrededor de su órbita, sino que también se ocupa de nuestras necesidades y de las necesidades de su pueblo. Si yo les preguntara cuáles son los problemas más difíciles que les toca atravesar a cada uno, sobre los cuales querría que Dios obrara, ¿cuáles serían? Y si yo les dijera cuáles son esos problemas fáciles que vienen a su vida, que a lo mejor no necesita estar tan dependiente, si se quiere, de la intervención de Dios, porque requieren una solución fácil o sencilla, podríamos diferenciarlos probablemente, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando lo planteamos delante de la presencia de Dios, ¿cómo hacemos para plantearle un problema fácil o un problema difícil? Para Él es todo fácil. Para Él es todo fácil. Entonces no tenemos que tener ese preconcepto de decir, bueno, por ejemplo en este caso, ¿no? Bueno, la verdad que la alimentación, y bueno, yo sé que si como mucho pasa esto, si como poco pasa lo otro, si como frito, si como chocolate, si como... Hay ciertas normas y parámetros que uno puede tener y cree que a lo mejor es algo menor. Sin embargo, saben que es muy importante lo que Dios hizo en esta circunstancia, porque los protegió de tal manera que les decía que no tenían que comer cierto tipo de animales. No tenían que hacer lo que hacían las naciones paganas. Ellos tenían que cuidarse. Había animales que habían sido considerados inmundos, impuros, y no se podían comer. Y saben que después, en el momento no se daban cuenta por qué era. Pero cuando avanza el tiempo y la ciencia avanza sobre todas estas cuestiones también, empezamos a descubrir de que estos animales que estaban prohibidos comer eran aquellos que con más facilidad eran permeables a enfermedades y sobre todo a lo que tiene que ver con la parasitosis y con los parásitos y con las infecciones. Entonces estos animales no se podían comer porque iban a transmitir todas estas enfermedades al pueblo de Dios. Hoy está bastante equiparado porque la ciencia avanzó, ya hay una conciencia colectiva un poquito más importante en cuanto a estas cuestiones, pero en la antigüedad los habitantes del pueblo de Dios vivían mucho tiempo más que los habitantes de las naciones vecinas, porque tenían estos cuidados de no comer cosas que los pudieran contaminar. Saben que hay muchos animales que hoy transmiten enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el ébola. Pareciera que viene de una transmisión de enfermedades que viene a través de los murciélagos. Como se supone que también el COVID, por ejemplo, ¿no? El anthrax, la triquinosis, leptospirosis. A nosotros no se nos ocurriría comer un loro, ¿no? Un pajarito. Pero hay aves que en la antigüedad, por ahí otras culturas, sí las comían. Y traían grandes trastornos para la gente que estaba viviendo bajo estas circunstancias. El pueblo de Dios estaba siendo preservado. Ahora, si el pueblo de Dios estaba siendo preservado por Dios, que le decía qué era lo que tenía que hacer, cómo comportarse, tanto para los sacrificios como para tener una dieta saludable, como decimos ahora, y no enfermarse y no contaminarse, para que pudiera vivir más, ¿cuánto más nosotros ahora? Tenemos que cuidar también nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, es el lugar donde habita Cristo.
nosotros nos preocupamos, ¿no? Para que la iglesia esté preparada, que esté acondicionada, cómoda, limpia, lustrosa, brillosa. Va Miriam, le pasa cera, le pasa... no sé qué le pasa, pero está siempre impecable. ¿Y cómo no hacer lo mismo con nuestro cuerpo? Entonces, a veces cuando encontramos en la Biblia cierto tipo de prohibición, no nos tiene que llamar la atención en cuanto a disparar las alertas. Porque estamos acostumbrados a que la prohibición viene con lo malo, viene con lo rígido, viene con lo que nuestros padres nos decían: no puedes hacer esto, porque si haces esto, haces lo otro. Yo cuando era adolescente empecé a trabajar muy joven, creo que les conté alguna vez, a los 14 años. Entonces, bueno, agarré la calle y yo quería seguir en la calle todo el tiempo y quería ir a, qué sé yo, a pernoctar por ahí los sábados a la noche, alguna confitería. ¿Cómo se llamaba en aquel entonces? ¿Algún baile? Entonces mi mamá, yo siempre peleaba con ella porque quería salir y ella no me dejaba. Entonces llegaba un punto de la conversación que la prohibición se manejaba de otra manera. Lo que podríamos, no sé si es correcto el término, pero una psicología invertida. Entonces me decía: bueno, está bien, anda. Bueno, está bien, entonces ¿para qué me dijiste que no fuera? Entonces me decía: pero cuando venís, te vas a dormir a la calle porque te cambio la cerradura. Entonces, una prohibición, ya algo tétrico, algo horrible. Me echaron de mi casa. Bueno, además sí, mejor me quedo por la duda, decía yo. Y las prohibiciones son eso. Nos remiten a relaciones dolorosas, porque nos impiden quizás hacer algo que nosotros querríamos hacer. Pero acá con Dios es diferente. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros o lo que sea: lo que pasa es que en tu iglesia te prohíben, no, que a vos no te dejan? No, no es que a mí no me dejan. Por ahí estamos, qué sé yo, conversando de algo y por ahí dicen algo subido de tono, ¿no? Entonces me dicen: bueno, vos no podés decir eso, así que no le digas. Entonces yo les digo: no, vos tampoco podés. No es que Dios es Dios para mí y Dios para vos, no. Dios es para todos. Si hay algo que está mal, no lo hagamos. Y ahí entramos en una disputa dialéctica. Pero Dios nos quiere, Dios nos protege, Dios nos guarda. Y si nos prohíbe algo, no es porque es malo ni caprichoso, ni porque no le gusta vernos sufrir. Mi mamá, ¿por qué no me dejaba salir a los 14 años a bailar hasta las 4 o 5 de la mañana? Porque sabía que corría cierto tipo de riesgo y que no era una persona experta en esos ambientes que se podía encontrar uno la noche. Entonces me decía: más vale quédate. Lo que, claro, pero me empezaba diciendo: bueno, no, quédate. No me decía: no, mi amor, quédate que tengo miedo que te pase algo. Entonces, como me presionaba, yo me ponía mal y discutía. Pero en definitiva lo que quería era protegerme. ¿Qué es lo que Dios hace con su pueblo? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros también? Él nos protege. A veces en la prohibición hay una bendición para nosotros, así como lo hubo para Israel. Israel vivía el doble que las naciones vecinas. La gente no se moría tan fácilmente como los que tenían este tipo de dieta, porque habían sido separados para Dios. No por casualidad están estas reglas higiénicas en el libro de Levítico. Cuando uno sigue leyendo, empieza primero con los alimentos, después habla del tratamiento que tenía que tener la mujer después de dar a luz, el tratamiento que tenían que tener los leprosos, todo aquello que estaba contaminado, cómo había que preservarse. Eran una serie de normas higiénicas notables, que después las civilizaciones modernas fueron adoptando también porque se dieron cuenta que eran beneficiosas. Y Dios nos protege y nos da una dieta. Si yo dijera Atkins, ¿sabe de qué estoy hablando? Si yo dijera Fast 52, ¿saben de qué estoy hablando? Si yo dijera, me estoy copiando, por eso miro para allá. Si yo dijera Dukan, lo diría Irene, ¿no? Dukan, Low Fat, ¿alguien sabe de qué estoy hablando? Son las dietas más de moda que hay en este momento. La dieta de Atkins, la paleodieta, la dieta quema grasas, la dieta Fat 52, la dieta Dukan, todas tienen contraindicaciones y todas tienen seguidores y enemigos. Nosotros tenemos otra dieta.
que es la dieta de la santidad. ¿Vieron como dijimos en el capítulo que leímos, en los versículos que leímos de Pedro? Que el Señor les decía, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos recomienda una alimentación saludable. Pero no nos pide que comamos barrita de cereal, ni le pongamos semillitas al pan, que está bueno. Pero Él nos pide que tengamos una dieta espiritual. Como cantábamos hoy, como leía Miriam, que el temor de Jehová sea nuestra prioridad en nuestra cabeza. Que esa sea nuestra dieta. Adentro de cada uno de nosotros siempre hay una dualidad en cuanto a querer hacer algo que puede ser bueno o algo perjudicial. Nosotros alimentemos aquello que puede ser bueno para nosotros. No le demos de comer aquello que puede ser malo. No le demos de comer al chisme, no le demos de comer al odio, no le demos de comer al rencor, no le demos de comer a la envidia. Démosles de comer al perdón, démosles de comer al cariño, démosles de comer a la paciencia, démosles de comer a la santidad, que no es otra cosa que apartarnos para Dios y elegirlo a Él primero. En estos capítulos de Levítico, quisiera leer el versículo 11:45. Después de decir todas las cosas que se podían comer, decía las prioridades que había que tener en cuanto a proscripciones sobre los animales de la tierra, del aire y del agua. Y en el 11:45 dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Y termina después en los versículos 46 y 47 con la clasificación hecha por un Dios santo entre lo impuro y lo puro. Cuando elegimos qué comer cada día, tratamos de buscar variedad, tratamos de buscar sabor, tratamos de comer algo que nos guste. Y a veces experimentamos incluso nuevas comidas, nuevos sabores, sobre todo ahora que tenemos tiempo y estamos en casa. Pero en cuanto a lo espiritual, que también tomemos la precaución y el cuidado de elegir aquello que nos va a hacer crecer espiritualmente. Nuestro alimento es muy fácil. No tenemos que experimentar a ver si nos gusta el cilantro o no nos gusta. No tenemos que ver si nos gustan las comidas mexicanas o los tacos venezolanos o la quesadilla, si nunca la comimos. En la vida espiritual tenemos la dieta asegurada en la palabra de Dios, porque nos enseña que tenemos que alimentarnos por sobre todas las cosas de su palabra. Dice en Juan 6, 32 al 35, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Que podamos comer de Jesús, que podamos beber. Él acá como que redobló la apuesta, ¿no? Porque le están diciendo, Señor, danos siempre este pan. Y Él no solo se refiere al alimento, sino también a la bebida. Porque le dice, nunca más van a tener ni hambre ni sed. Que Dios nos ayude para que podamos alimentarnos de este pan, para que podamos alimentarnos de aquello que no contamina, que podamos alimentarnos de aquello que nos hace crecer en nuestra vida espiritual, que no es otra cosa que orar, leer la palabra, congregarnos y dejar que Cristo llene cada día nuestros corazones, separándonos, creciendo, que son las dos acepciones de la santidad. Por un lado, nos separa del mundo, y por el otro lado, paulatinamente nos va haciendo crecer de manera espiritual, en la medida que le dejamos lugar al Espíritu Santo
para que complete su obra. Yo no sé qué dieta estaba haciendo cada uno. Una vez estaba dando una clase en Olivos y por ahí escucha que se ríen, ¿no? Un pastor con otros 3 pastores, encima eran todos amigos. Y yo tenía ganas de tirarle con algo, más o menos, ¿no? Pero la verdad que estaba bueno el chiste. Entonces le digo, a ver, fulanito, ¿vieron como en el colegio que la maestra nos decía? A ver si cuenta por qué él se ríe, así nos reímos todos, Robertito. Bueno, más o menos así. Le digo, a ver, ¿qué pasa? ¿De qué se ríe? Dice, no, lo que pasa es que algunos hacemos la dieta del zoológico. No sé si la conocen. Entonces le digo, ¿y cómo es? Comemos como animales. Hay otros que son muy gordos y hacen la dieta de la lechuga, que es comer cualquier cosa menos lechuga. Y hay un montón de dietas como las que nombré yo ahora. Pero que Dios nos ayude, que hagamos la dieta de la santidad. Que no nos contaminemos con aquello que contamina al mundo. Porque el mundo come cualquier cosa. Y nos van a venir a decir, no, porque vos estás pasado de moda, ahora tenés que aceptar esto, tenés que aceptar aquello, este tipo de conducta. No, la Biblia no dice eso. Yo tengo que aceptar lo que la palabra de Dios dice. Yo me mantengo en mi dieta. La dieta espiritual que el Señor ha dado para nuestra vida, para hacernos crecer cada día más y más en santidad.